Evangelio de hoy. Miércoles 16 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 26, versículo 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas: ¿el que lo iba a entregar, acaso seré yo, Rabí? Jesús le respondió: tú lo has dicho. El silencio de la traición oculta. En el centro de este evangelio se dibuja la tensión de la entrega silenciosa. Esa que nace de la sombra interior. Del corazón que ha dejado de amar. Del alma que ha perdido el sentido de la presencia de Dios. Judas Iscariote no aparece como un extraño, sino como uno de los 12. Como alguien que ha compartido el pan, los caminos, las palabras, los milagros, y también la intimidad del corazón de Jesús. Y sin embargo, su decisión se fragua en silencio. Cuando va a los sumos sacerdotes y propone entregar al Maestro. No por motivos ideológicos, ni por impulso violento, sino por un precio. Por 30 monedas de plata. Como si la vida del Hijo de Dios pudiera tasarse en una cifra. Esta traición silenciosa, no precedida por discusiones ni conflictos evidentes, revela cómo el mal puede anidar en el corazón humano sin que nadie lo note. Incluso en el círculo más cercano. Incluso en quienes aparentemente están más unidos a la luz. El contraste entre la intimidad y la traición. Mientras el acto de entregar a Jesús se decide en secreto. La escena del Evangelio se traslada al momento más íntimo del año judío, la cena pascual. Memorial de la liberación del pueblo de Israel. Comida sagrada en la que la comunidad recordaba que fue salvada por la sangre del Cordero. Por la acción poderosa de Dios. Jesús elige ese espacio. Ese rito. Esa cena. Para darse del todo. Para pronunciar palabras definitivas. Para abrazar el dolor y transformarlo en entrega redentora. La Pascua es el lugar donde todo adquiere sentido. Donde el pasado se hace presente y el futuro se inaugura con la fuerza del amor. Pero allí, justo en ese momento que debería estar colmado de alegría y agradecimiento, Jesús anuncia con dolor la traición inminente. Y lo hace no como amenaza, sino como quien conoce los corazones. Como quien ha amado tanto que ya sabe hasta dónde puede llegar la libertad humana.
La conmoción de los inocentes. Cuando Jesús declara, uno de ustedes me va a entregar. No lo hace con acusación, sino con tristeza profunda. Y sus palabras resuenan como un golpe en medio de la cena sagrada, haciendo tambalear la seguridad de todos. Los discípulos, lejos de mirar a su alrededor para sospechar de otro, se miran a sí mismos. Y uno a uno preguntan con inquietud sincera, ¿acaso seré yo, Señor? Esa pregunta revela un alma que no presume de sí, que no se cree inmune al mal, que reconoce que la fragilidad está también dentro de uno, y que solo la gracia de Dios puede sostenernos para no caer. Ese momento de duda colectiva, esa angustia contenida en la pregunta, refleja el dolor de no estar seguros de nuestro propio corazón, pero también la grandeza de sabernos dependientes del amor que salva. No de nuestras fuerzas, sino de la misericordia que sostiene. La revelación de la verdad en la mesa del amor. Cuando Jesús señala a quien va a entregarlo, no lo hace directamente, sino mediante una imagen que solo el traidor entenderá del todo. Porque al decir que el que moja el pan con él será quien lo entregue, revela de modo velado una verdad profunda, reservada para el corazón que ya ha tomado su decisión. La mesa compartida. El pan partido. El plato común. Todo habla del vínculo íntimo entre Jesús y sus discípulos. Un vínculo tan fuerte que la traición duele más por el amor que se le ha dado al traidor, que por el acto mismo. La traición que duele no es la del enemigo lejano, sino la del amigo cercano. La del que ha recibido más. La del que ha sido llamado con nombre propio. Amado con ternura. Y sostenido con paciencia. Judas. Al recibir esa alusión, no se detiene. No se quebranta. No se redime. Sino que en su endurecimiento, se atreve incluso a preguntar, ¿acaso seré yo, Rabí? Demostrando que el corazón puede llegar a callar tanto a la verdad, que ni siquiera la mirada de Jesús logra ya penetrarlo. La libertad humana ante la misericordia. En esa última respuesta de Jesús. Tú lo has dicho. No hay reproche. No hay grito. Ni escándalo. Sino un silencio que entrega. Una aceptación dolorosa del misterio de la libertad humana, que puede cerrarse incluso ante el amor. Jesús no detiene a Judas. No le impide actuar. Porque sabe que la libertad no puede ser forzada. Ni siquiera por Dios. Esa libertad es sagrada. Porque solo desde ella puede nacer una verdadera entrega. Y es por eso mismo tan peligrosa. Porque puede llevar al hombre a lo más alto de la santidad o al abismo de la traición. Jesús respeta esa libertad. Incluso cuando duele. Incluso cuando va a costarle la vida. Incluso cuando la usa su amigo para herirlo. El respeto de Dios a nuestra libertad es uno de los mayores signos de su amor. Porque no nos domina. No nos programa. No nos obliga. Sino que nos invita. Nos llama. Y nos espera. El dolor de quien ama y conoce el final. El corazón de Jesús en esta escena no es el de un juez, sino el de un amigo herido. Un maestro que ama profundamente. Un pastor que ve como uno de sus ovejas se aleja al precipicio. Jesús no grita ni denuncia públicamente a Judas, porque todavía le da margen para volver. Le entrega esa última oportunidad envuelta en ternura.
Le deja abierta la puerta de la misericordia. Pero Judas ya no escucha. Ya no quiere escuchar. Ha cerrado su corazón al punto de que la misma verdad deja de conmoverlo. Esa ceguera elegida. Esa sordera voluntaria. Es la que lleva al alma a la desesperación. Y al rechazo de la salvación. Jesús. Aún así, no se detiene en el rechazo, sino que continúa su camino de entrega. Porque su amor no depende de la aceptación, sino de su fidelidad al Padre y a la misión que le ha sido confiada. La herida que santifica. La traición es uno de los mayores sufrimientos del corazón humano. Porque hiere donde más duele, en la confianza. Pero en el caso de Jesús, esa herida no lo paraliza. No lo convierte en víctima resentida, sino que lo fortalece para seguir adelante. Para transformar el dolor en ofrenda. Para responder al odio con la firmeza del amor. El Maestro nos enseña que la fidelidad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de amar más allá del dolor. Más allá de la traición. Más allá de los límites que nos impone el pecado de los otros. Jesús no huye. No maldice. No se endurece. Sino que sigue sirviendo. Sigue amando. Y sigue dando su vida hasta el extremo. Y esa entrega, justamente por haber sido atravesada por la traición, se vuelve redentora. Porque no fue una vida que se perdió, sino que fue una vida que se ofreció en el momento más oscuro. La decisión de Judas como ruptura interior. Cuando Judas toma la decisión de entregar a Jesús, no lo hace desde una emoción momentánea, sino desde un proceso interior largo, oculto, lleno de tensiones no resueltas, de desilusiones no confesadas, de egoísmos cultivados en silencio. Esa decisión no nace de un arrebato, sino de un corazón que ha dejado de mirar al Maestro como Señor, y ha comenzado a verlo como un obstáculo, o como un fracaso de expectativas personales. Judas, al pactar con los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata, no solo vende a Jesús, sino que se vende a sí mismo. Se traiciona en lo más profundo, porque renuncia a lo que había creído, a la promesa de vida que un día lo cautivó, y escoge en su lugar una ganancia fugaz que no le traerá más que amargura. La traición de Judas es la historia de muchas almas que han dejado enfriar su amor por el Señor, cambiando la gracia por el cálculo, la fe por la conveniencia, la vocación por la codicia, y que terminan descubriendo demasiado tarde el vacío de su elección, la fragilidad de la comunidad ante el misterio del mal. La comunidad de los 12, reunida alrededor de Jesús en la cena pascual, se convierte en el reflejo de la iglesia de todos los tiempos. Una iglesia santa por la presencia de Cristo, pero herida por el pecado de sus miembros. Una comunidad que convive con el misterio del mal incluso en sus entrañas. Judas no es un enemigo externo. Es uno del grupo. Ha comido con ellos. Ha escuchado las mismas palabras. Ha sido testigo de los mismos milagros. Y sin embargo, ha elegido el camino opuesto. Esto nos habla de la realidad eclesial que no siempre puede evitar las traiciones internas. Y que debe aprender a convivir con ellas sin perder la esperanza ni la fe. El escándalo del pecado dentro de la comunidad no destruye su fundamento, que es Cristo mismo, sino que lo pone de manifiesto con más fuerza.
Pues solo en Él puede la Iglesia sanar sus heridas y purificarse. Jesús conoce y soporta el rechazo en silencio. El silencio de Jesús ante la traición no es pasividad. Es la expresión más alta de su libertad amorosa. La muestra más pura de su paciencia infinita. Él sabe lo que Judas ha hecho. Sabe lo que está por hacer. Y sin embargo no lo expone. No lo humilla. No lo reprende en público. Ese silencio tiene el peso de la eternidad. Y el eco de la misericordia que aún aguarda un cambio. Jesús muestra así que el verdadero poder no está en la imposición, sino en el amor que sabe esperar hasta el último instante. Que no se desespera ante la lentitud de la conversión ajena. Que confía incluso cuando todo parece perdido. Su actitud nos revela que el mayor acto de fortaleza no es responder al golpe, sino seguir amando en medio del desprecio. Seguir sirviendo a quien ha herido. Seguir bendiciendo cuando ya se está condenado por la malicia del corazón humano. La mesa como lugar de revelación y confrontación. La cena pascual no es solo un acto litúrgico. Es un lugar donde el alma es confrontada. Donde las intenciones salen a la luz. Donde el amor se manifiesta en gestos concretos y el pecado se hace evidente aunque quiera ocultarse. La mesa del Señor es siempre un juicio amoroso. Porque al mismo tiempo que alimenta, revela, ilumina y pone al descubierto los corazones. No hay comunión verdadera sin transparencia del alma. Y por eso, quien se sienta a la mesa sin reconciliación, quien participa sin verdad, corre el riesgo de comer y beber su propia condenación. Como advertirá más tarde San Pablo, la traición de Judas se consuma en el mismo espacio donde el amor se da con más plenitud. Lo que muestra que el sacramento puede convertirse en juicio si no se acoge con humildad, con sinceridad y con deseo de conversión. Jesús no se defiende porque su justicia no es de este mundo. Al no exponer a Judas públicamente, Jesús manifiesta que su reino no se impone por la fuerza. Que su justicia no se construye sobre la humillación del otro, sino que brota del interior, donde el amor obra con paciencia. Jesús podría haberlo desenmascarado. Podría haber advertido a los demás. Pero decide callar. Porque confía en el poder de la verdad que se impone por sí misma. Aunque tarde. Aunque duela. Esa forma de actuar nos invita a revisar nuestras propias maneras de enfrentar el mal. De cómo tratamos a quienes nos fallan. De cómo juzgamos o sentenciamos antes de tiempo. Cuando aún hay posibilidad de redención. Jesús no elimina a Judas. Lo incluye hasta el final. Lo abraza con su mirada. Y solo se aparta cuando el otro ha elegido definitivamente alejarse de su amor. La traición como anuncio del sacrificio. Paradójicamente, es la traición la que precipita los acontecimientos que llevarán a la redención del mundo. El pecado de uno será la ocasión para que se cumpla la voluntad del Padre. No porque Dios necesite el mal para actuar, sino porque sabe transformar todo en bien. Incluso lo más bajo y oscuro. La entrega de Jesús no es un accidente ni una derrota. Es el paso consciente y libre hacia el sacrificio que da vida. Hacia la cruz que se vuelve árbol de esperanza. Hacia la sangre derramada que será fuente de perdón. En esto vemos que Dios puede valerse incluso de las traiciones humanas para cumplir su plan. Sin que eso signifique aprobar el mal. Sino mostrar que su poder es tan grande. Que puede convertir la traición en camino de gracia. El rechazo en salvación. La injusticia en redención.
La soberanía de Cristo en medio del misterio de la libertad humana. A pesar de que Judas actúa por decisión propia y carga con la responsabilidad plena de su elección, el texto muestra que nada escapa al conocimiento y dominio de Cristo. Que todo sucede bajo la mirada de un Dios que no es ajeno al sufrimiento humano, ni indiferente a la traición, pero que permite que la libertad se despliegue hasta el extremo para que el amor también se manifieste en toda su plenitud. Jesús no interviene para detener a Judas. No porque apruebe su acción, sino porque sabe que en medio de ese abismo de pecado, la luz de su entrega brillará aún más intensamente, mostrando que Dios no necesita controlar para reinar, sino que su soberanía se revela precisamente en su capacidad de abrazar el misterio de la libertad humana, incluso cuando ésta se vuelve contra él. La tristeza de Jesús ante la ceguera de los corazones endurecidos. Jesús expresa una tristeza que no es de derrota, sino de profundo dolor amoroso. Una tristeza nacida del amor rechazado, del bien que quiso hacerse y no fue acogido. Da tiempo de gracia que pasó sin ser aprovechado. No hay tristeza más grande que la de quien ama hasta el extremo, y ve que ese amor no solo no es correspondido, sino que es despreciado, malinterpretado, burlado. Jesús no llora por miedo a la cruz, sino por el alma de quien ha escogido alejarse de la vida, por el hermano que ya no quiere ser hermano, por la promesa que se desvanece entre las manos del que ha preferido 30 monedas a la eternidad. Es un dolor sereno, sin rencor, sin reclamo, pero lleno de una ternura herida que se nos revela como el rostro más humano y más divino del Salvador. La participación en la mesa no garantiza la comunión interior. Este pasaje nos enseña que no basta con estar cerca físicamente de Jesús, ni siquiera compartir la mesa con Él, si el corazón no está unido al suyo. Judas comulga con Jesús en la forma, pero no en el espíritu. Está presente en el lugar santo, pero ausente en lo profundo del alma. Esta realidad interpela a toda la Iglesia, porque pone en evidencia que se puede participar exteriormente de los sacramentos, sin una verdadera conversión, sin una entrega sincera, sin un amor real. La traición no es solo un acto físico. Es un estado del alma que ha dejado de confiar, de esperar, de amar. Por eso, la Eucaristía se convierte en un llamado constante a la autenticidad, a la verdad interior, a vivir en coherencia con lo que celebramos. La gravedad de traicionar desde la cercanía. La herida más profunda no viene de los enemigos lejanos, sino de los amigos cercanos que se vuelven instrumentos del mal. Judas había sido elegido. Había sido amado. Había sido formado por el Maestro. Su traición tiene el peso de la confianza rota, del amor despreciado, de la intimidad usada para hacer daño. Jesús lo siente como un golpe al corazón. No porque dude de su misión, sino porque sabe cuánto se ha perdido Judas al elegir ese camino. Nos duele más quien fue parte de nuestra vida, quien compartió nuestro pan, quien conoció nuestras lágrimas y aún así eligió herirnos. Jesús asume también ese dolor humano, y con ello redime incluso las traiciones más profundas de nuestra historia personal, ofreciéndonos su consuelo y su comprensión. La Eucaristía como anticipo del sacrificio. En esta última cena, Jesús no solo celebra una comida simbólica, sino que anticipa sacramentalmente su entrega en la cruz. Cada gesto, cada palabra,
Cada silencio está cargado de sentido pascual. Pues lo que está por suceder en el Calvario ya se vive aquí, bajo la forma del pan y del vino. Y ese sacrificio comienza a germinar incluso en el contexto de la traición, mostrando que el amor de Dios no espera condiciones perfectas para darse, que su entrega no depende de la fidelidad humana, sino que es fruto de su pura gratuidad. Así, la Eucaristía se convierte en un misterio de amor inmerecido, un don que se ofrece incluso a los que lo rechazan, un pan que se parte también por los que habrán de herirlo. El silencio como espacio de examen interior. Cuando Jesús dice que uno de ellos lo entregará, se genera un profundo silencio que invita a la introspección, al examen de conciencia, a mirar dentro del alma. Cada uno pregunta con temor. No porque sospechen de otro, sino porque saben de su propia fragilidad. Este gesto revela que el verdadero discípulo no se siente seguro de sí mismo, sino que vive en constante vigilancia, reconociendo la posibilidad de caer, incluso estando cerca de Jesús. La traición de Judas se convierte así en una advertencia para todos. Una llamada a no presumir de la cercanía física con Cristo, sino a cultivar una intimidad verdadera que nace de la humildad, del arrepentimiento, de la vigilancia constante. Jesús se entrega con plena conciencia del dolor. Jesús no va al sacrificio por obligación ni por fuerza externa, sino por elección libre. Aunque dolorosa, Él sabe quién lo entregará. Sabe lo que sufrirá. Sabe que será negado, abandonado, escupido, flagelado y clavado en una cruz. Y aún así, lo acepta con plena lucidez. Porque su amor no es un impulso pasajero, sino una decisión profunda que abraza a la humanidad hasta el extremo. Esta conciencia no le quita dolor, pero le da un sentido redentor. Lo convierte en sacrificio voluntario, y no en simple injusticia. La pasión de Cristo no es una tragedia sin sentido, sino una historia de amor que salva, porque fue vivida desde la libertad y para la salvación de todos. El misterio del mal dentro del plan divino. En la aparente victoria de la traición, se gesta la redención del mundo. El mal no tiene la última palabra, porque el amor de Dios sabe transformarlo, absorberlo, transfigurarlo desde dentro. Judas actúa con malicia, pero su acción es absorbida por el corazón de Cristo, que la convierte en ocasión para la gloria. Esto no significa justificar el pecado, sino proclamar la soberanía absoluta del amor, capaz de dar vida incluso donde todo parece destrucción. El plan divino no es derrotado por los errores humanos, sino que los redime, los transforma, los trasciende. Y desde ahí, nos enseña que ningún pecado puede anular el deseo de Dios de salvarnos. La misericordia aún ofrecida a Judas, incluso en el acto mismo de revelar la traición. Jesús deja una puerta abierta. Su respuesta a Judas, tú lo has dicho, no es una condena, sino un último espejo para que el alma del traidor se vea a sí misma. Jesús no le quita la dignidad. No lo acusa públicamente. No lo expone cruelmente, sino que lo confronta con amor. Con un amor que aún busca salvar. Aún tiende la mano. Judas la rechaza. Pero esa misericordia sigue ahí, como una llama encendida que no se apaga. Incluso cuando la oscuridad parece haber vencido.
El contraste entre el valor eterno y el precio terrenal. 30 monedas de plata. Ese fue el precio asignado al Hijo de Dios por parte de Judas. Un precio miserable si se piensa en la magnitud de lo que estaba vendiendo. No solo una vida humana, sino la presencia misma del amor hecho carne. De la palabra eterna. Del corazón divino que venía a sanar y liberar. La transacción de Judas nos deja ante una paradoja dolorosa, lo que es infinitamente valioso para el cielo puede ser despreciado hasta el ridículo por un corazón endurecido, que ya no sabe reconocer el valor espiritual de las realidades divinas. El contraste es brutal, porque pone en evidencia cómo el ser humano, cuando se deja llevar por la codicia, por la desesperanza o por la frialdad interior, puede despreciar lo más sagrado, incluso cuando lo tiene delante. El dolor invisible de Jesús en medio de la cena. Mientras la cena transcurre, Jesús guarda en su interior un dolor oculto que lo acompaña como una sombra silenciosa. Un peso invisible que no rompe el ritmo de los gestos, pero lo tiñe todo de un matiz de gravedad. Es un dolor distinto al físico. Más agudo quizás. Porque brota de lo profundo del alma, saber que uno de los suyos, uno al que amó, al que confió, al que formó con ternura, está ya maquinando entregarlo. Ese dolor callado nos habla del Cristo que siente, que se conmueve, que carga no solo con nuestros pecados, sino también con nuestras ingratitudes, con nuestras traiciones, con nuestras distancias disfrazadas de cercanía. La ceguera de la inteligencia corrompida. Judas no era un ignorante. Conocía bien las Escrituras. Había escuchado cada parábola. Había sido testigo de milagros. Había oído la voz del Maestro en la intimidad. Y sin embargo, su corazón ya no podía ver. Su inteligencia se había oscurecido. Su discernimiento se había perdido. Cuando la voluntad se tuerce, la mente se justifica. Y así, es posible racionalizar hasta lo más irracional. Judas puede haberse convencido de que Jesús debía ser empujado a actuar, o de que no era realmente el Mesías que esperaba. O simplemente, puede haberse dejado llevar por la desilusión. Sí, como sea. La corrupción interior comenzó antes del acto externo. Y esto nos recuerda que todo pecado nace de una progresiva pérdida de luz. La libertad humana nunca es neutral. En este texto evangélico, queda patente que la libertad humana está en juego en cada momento. Incluso en el interior del grupo de los elegidos. Judas no es un títere. No está poseído ni privado de juicio, sino que actúa deliberadamente. Toma decisiones. Planifica. Ejecuta. La libertad es el mayor don y el mayor riesgo de nuestra existencia, con ella podemos amar profundamente, pero también herir mortalmente. Podemos construir o destruir. Dios no suprime nuestra libertad, ni siquiera para impedir el mal, porque su proyecto no es controlarnos, sino hacernos hijos que aman desde lo más hondo de sí mismos. El anuncio de la traición como oportunidad de conversión. Cuando Jesús dice que uno de los 12 lo entregará, no lo hace para humillar, sino para llamar a la conciencia, para ofrecer una última oportunidad de volver atrás, de detener el paso fatal. Es un gesto de amor incluso en el umbral del abismo. Un último intento por rescatar al corazón que está a punto de perderse. Cada vez que el Señor revela el pecado,
No lo hace para condenar, sino para salvar, para despertar, para hacer reaccionar. Y esa palabra, dicha en medio del silencio del pan compartido, sigue resonando hoy en cada alma que se ha alejado, como una llamada tierna y firme a regresar. El peso de la profecía cumplida. Jesús dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Con estas palabras, nos revela la tensión profunda entre la historia de salvación y la libertad individual. Las profecías se cumplen, pero nunca de modo fatalista, sino a través de caminos humanos, cargados de responsabilidad. No somos marionetas del destino, sino actores libres en el escenario de la redención. Judas entra en la historia sagrada, pero no como héroe, sino como advertencia viva de lo que ocurre cuando el corazón ya no quiere creer, ya no quiere amar, ya no quiere esperar. La urgencia de la vigilancia interior. Este episodio nos invita a examinar nuestra vida sin miedo, pero con verdad. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de Jesús solo exteriormente, sin dejar que Él transforme nuestro interior? ¿Cuántas veces hemos actuado con apariencia de fidelidad, pero ocultando decisiones que no nacen del amor sino de la autosuficiencia, de la amargura o del egoísmo? La historia de Judas no es ajena. Está siempre latente en cada discípulo. Y por eso la vigilancia es una actitud permanente. No por miedo, sino por amor. Por deseo de permanecer con Él. De no dejar que la distancia crezca entre su corazón y el nuestro. Jesús sigue eligiendo a los que fallan. A pesar de todo. Jesús no cambia su estilo, sigue eligiendo a hombres frágiles. Sabiendo que alguno puede traicionar. Otro negar. Otros huir. Él no busca perfección, sino disponibilidad. No exige impecabilidad, sino corazón abierto. La comunidad cristiana está formada por pecadores llamados a convertirse. Y eso es fuente de esperanza. Si Judas tuvo un lugar, también nosotros podemos tenerlo. Si no desde la perfección, sí desde la humildad, el arrepentimiento y el deseo de permanecer. El misterio del amor que no se retira. Jesús no retira su amor, ni siquiera ante la traición. Su fidelidad no depende de la respuesta humana, sino que brota de su ser mismo. Este amor incondicional no significa indiferencia ante el pecado, sino una compasión profunda que busca hasta el último instante salvar al que se pierde. En la última cena, Jesús sigue ofreciendo el pan también al traidor, sabiendo que no será acogido. Este gesto nos revela la lógica divina, la locura del amor que se da, aunque no sea correspondido, y que nunca deja de esperar el regreso del Hijo perdido. El rostro del amor que no se retira. Y así llegamos al umbral sagrado donde todo se precipita hacia el misterio más profundo. Hacia ese abismo de amor y traición entrelazados en un mismo instante. En una misma mesa. Bajo la misma mirada de Cristo. Que no juzga. Que no expone. Que no maldice. Sino que calla y espera. Soportando la herida de quien decide alejarse con pasos que ya no saben volver. Judas es la sombra que todo corazón puede llegar a proyectar cuando deja de confiar. Cuando deja de escuchar. Cuando deja de mirar a los ojos al Dios que lo ama. Pero incluso frente a esa sombra,
El rostro del Señor permanece firme. Sereno. Dolido sí. Pero no vengativo. No lleno de reproche. Sino lleno de amor hasta el extremo. De ese amor que aún en la traición no deja de llamarnos por nuestro nombre. La escena del Evangelio según San Mateo no termina con gritos, ni con condenas, sino con la intensidad de una mirada que se mantiene fija en la verdad. Y con el estremecimiento interior de todos los que escucharon a Jesús decir, uno de ustedes me va a entregar. Y comenzaron a entristecerse profundamente. Ese estremecimiento es también el nuestro. Porque nos sabemos capaces de traicionar. Aunque no queramos. Nos sabemos frágiles. Y en esa fragilidad brota la súplica humilde, Señor. No me sueltes. No permitas que mi corazón se endurezca. No dejes que la tibieza o la costumbre me alejen de ti. No dejes que te niegue por miedo. Ni que te venda por desesperanza. Ni que me aparte de tu camino por querer controlar yo mi propia vida. En medio de esta noche anticipada del alma, donde la traición ya se ha puesto en marcha, el Maestro permanece en silencio. Y parte el pan, símbolo de su cuerpo que será entregado. Incluso por quienes no saben recibirlo. Ese pan sigue presente en cada Eucaristía. Como expresión de un amor que no se mide por la respuesta, sino por la fidelidad de quien da todo. Aún sabiendo que puede ser rechazado. Esta fidelidad de Cristo no humilla, sino que levanta. No reprocha, sino que llama. No presiona, sino que invita. Y ese estilo divino de amar es el que está llamado a transformar nuestras traiciones cotidianas en oportunidades de regreso, de redención, de humildad y de reconciliación, frente al misterio del mal, frente a la libertad herida, frente a la tentación del poder y del cálculo egoísta. Cristo responde con el abajamiento, con el don, con el servicio. No lanza maldiciones, ni revela secretos. No busca venganza ni se cierra en sí mismo, sino que sigue lavando los pies. Sigue partiendo el pan. Sigue diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y ahí se revela la plenitud del amor verdadero. Ese que no se retira, aunque el corazón humano se aparte. Ese que espera pacientemente. Ese que vuelve a empezar cada vez que el alma se decide a volver. La historia de Judas no está escrita para condenarlo, sino para advertirnos, para conmovernos, para hacernos despertar. Cada uno de nosotros puede ser ese discípulo que pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? Y en esa pregunta nace la posibilidad de conversión. Nace la posibilidad de mirar el corazón con verdad. De abrir los ojos a las pequeñas infidelidades. A los pactos ocultos con el egoísmo. A los silencios cómodos que encubren cobardías. A las decisiones que tal vez no hemos puesto en oración. Si esta palabra llega a nosotros hoy, es porque el Maestro sigue esperando una respuesta nueva. Sincera. Redimida por su amor. Que esta contemplación del Evangelio según San Mateo, donde el drama se entreteje con el amor más puro, nos lleve a una Semana Santa vivida con el corazón abierto, con la memoria despierta, con los pies descalzos del alma para pisar con reverencia el misterio de un Dios que se entrega, sabiendo que puede ser traicionado, pero que aún así lo hace. Por ti.
por mí, por el mundo entero. Esperando que volvamos a mirarlo a los ojos. Y le digamos desde lo hondo del alma, Señor. Yo no quiero entregarte. Yo quiero amarte. Aunque me cueste. Tropis. Aunque tenga miedo. Ayúdame a no traicionarte. Y a seguirte hasta el fin. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.